Sí. Bueno, pues buenas tardes. Vamos a empezar con la penúltima mesa redonda que abre la sesión de la tarde. Y presentando, pues de derecha a izquierda, tenemos en primer lugar a Pedro Hermosilla Zamora. Él es profesor fue profesor de GB, también de primaria y finalmente de secundaria durante más de 25 años, y de los cuales pues 15 los ejerció como jefe de estudios. Profesor de Geografía e Historia. Además, es colaborador de prensa online y de medios radiofónicos y creador, junto con Luis García del Real, del blog educativo que muchos de vosotros conoceréis, interesantísimo y muy recomendable, Pizarra y Tiza, pizarraytiza.com. Además, es editorialista del mismo bajo el seudónimo de Tiziano Tizona. Autor, junto con García del Real, de 3 libros publicados, 2 de ellos de carácter infantil y 1 de ellos de historia, y colaborador eventual de revistas de temática política. Después tenemos a Octavio Prieto, que cuando le pedimos el currículum para ver cómo le presentábamos, contestó lacónicamente como solo soy un profesor de instituto. Y bueno, ¿qué más y qué mejor se puede ser? Así que con esto yo creo que es más que suficiente y para los que solo somos humildes profesores de instituto, pues nos vemos representados por él. Y además no es cierto, también es un tuitero bastante activo, siempre irónico y mordaz, y cuyos tuits siempre tienen una doble lectura y una intención pues muy interesante. Después tenemos a Ángel Vallejo, licenciado en Filosofía por la Universidad de Valencia, actualmente profesor de Filosofía en un instituto público, y portavoz y miembro de la Junta Directiva de la Red Española de Filosofía y de la Societat de Filosofía del País Valencià. Ha participado en múltiples congresos, debates, podcasts, ha escrito artículos en diversos medios digitales defendiendo la necesaria educación filosófica y su presencia en el sistema educativo. Para los que somos de filosofía, pues Ángel es algo así como nuestro gran timonel y nuestro guía espiritual. A él le debemos, los del gremio, pues una presencia razonablemente digna. Todavía se ha batido el cobre pues por la filosofía y lo más importante es que además ha salido en un videoclip que podéis encontrar en YouTube de el mítico grupo de heavy, Gigatron. Y ahí tocó techo. Y además es crítico de cine en la revista Encadenados y más o menos suele tener buen gusto. Y tenemos finalmente a David Rábada, profesor y divulgador científico. Se doctoró en Ciencias Geológicas en 1995 por la Universidad de Barcelona. Ha publicado multitud de artículos y ha recibido distintos premios, como el de Fundación Eduard Fonseré, la mención especial en el UPC de Ciencia Ficción de Albert Pérez Bastardas, el premio de Natura Ciudad de Valls, menos el Teacher Prize, parece que te han dado casi todos. Y bueno, pues ha publicado diferentes libros, entre los que podemos destacar ¿Quién fracasó con el fracaso escolar?, Educamos todos, de 2007, y bueno, pues otros libros relacionados con la biología, Prejuicios y evolución humana, coautor de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente, etcétera, etcétera. Actualmente es profesor de Ciencias Geológicas, académico de la CVC, redactor en Cataluña Vanguardista y jefe de prensa de profesores de secundaria. Y yo ya me callo y, si os parece, pues comienzas tú, Pedro. Y este, sí. Pásaselo a ver. Bueno, como veis, empezamos bien. Agradecer a Irene, que está por ahí, el que contase conmigo desde un principio, porque yo el esfuerzo que ha hecho, que hemos estado hablando en la comida y tal, porque es muy complicado organizar un evento de este estilo. Realmente no sé qué hago aquí, se lo comentaba a Xavier que baja por ahí, porque aquí hay un nivel que yo no lo tengo. De conocimientos, yo lo único que tengo es 30 años a la espalda en la mochila de tiza. No, me parecen demasiados, me jubilaba mañana. El caso es que nos ha tocado el tema de los medios de comunicación
y por el tema del pizarra, tiza y tal, mi compañero y compadre Luis y yo sabemos la dificultad que tiene la difusión de cierto mensaje que no es muy agradable al orden establecido o sobre todo el que se quiere establecer. Entonces, nosotros contamos con que los grandes medios de comunicación, País, Mundo, tal y cual, de vez en cuando dan alguna pincelada de variedad con Andreu o con algunos de los ponentes de tal, pero normalmente siguen un mismo estilo y un mismo objetivo y una misma defensa de cierto tipo de educación y de pedagogía. Claro, a partir de ahí tenemos que conocer el porqué. Porque quiénes sabemos quiénes son, el por qué se hace eso, o sea, qué se persigue con eso. Y entonces un medio de comunicación desde nuestra pequeña, somos dos calvos con un móvil en pizarra y tiza, no somos más. Desde el punto de vista de la empresa en sí, de la empresa de comunicación, de los grandes medios, hay un estrato superior, que son los propietarios, que son las grandes corporaciones, máxime a partir de la primera década del 2000, que empieza a entrar la crisis, que no entran publicidades, que se endeudan, que los bancos no cobran deudas y venden acciones, y empiezan a agarrarse a ciertos medios de comunicación o ese entramado, empresas que están fuera de la comunicación, que son vía tecnológicas, vía eléctricas, vía bancos. Claro, tiene ese accionariado y ellos defienden a través de sus publicaciones ciertos intereses que les convienen. Una empresa lo que quiere es ganar dinero y de hecho se crea para ganar dinero, no vamos a engañarnos. Vale, ahí hay poco que rascar. O sea, a nivel de propietarios, poco que rascar. No podemos hacer nada, hay que ser realistas. Nivel publicidad, tenemos publicidad de esas propias empresas que se retroalimentan y nivel publicidad institucional. ¿Vale? Los medios ni van a criticar algo que vengan de su estrato superior, ni van a criticar algo que les supone una publicidad que les supone el mayor de sus ingresos. No van a criticar ni a Microsoft, ni van a criticar a los gobiernos regionales o nacionales, tal, porque les viene la publicidad ahí y es una fuente de ingresos muy importante para ellos. ¿Qué nos queda? El público. El público. El público somos nosotros, son los padres de nuestros alumnos. Público que está cada vez más acostumbrado a la inmediatez. Yo veo una noticia, no lo analizo, de ahí el tema de tanta pantalla que han comentado compañeros antes. Yo veo una pantalla, me quedo con un mensaje y paso a otro, y paso a otro, y paso a otro. No hay lugar a la reflexión, no se quiere que se reflexione. No se quiere ni siquiera, uno tiene incluso antes, uno contaba con su periódico de cabecera, y ahora es un montón de periódicos que son la misma noticia porque salen de las agencias de noticias, Reuters, tal y cual, que es la misma noticia, o salen de los gabinetes de comunicación de tal consellería, de tal ministerio y de tal. Es la misma noticia. No hay alternancia, no hay distintos puntos de vista, luego se nos hace y se les hace más difícil el juzgar y el formarse una opinión en un sentido o en otro. Entonces, desde el momento en que nosotros lo único que podemos influir, lo único que podemos difundir una educación que nosotros creemos que es la más válida para nuestros alumnos, son en nuestros compañeros y son en nuestros padres de alumnos. Porque se vende desde el punto de vista mediático, lo han comentado un poco antes, no son objetivos ni a corto plazo ni fácilmente medibles. Es que vamos a hacer a unos niños competentes en el siglo XXI o en el XXII, o cuando crezcan, o los puestos laborales que habrá dentro de tal, eso no se puede medir. Cuando uno consume, y estamos en una sociedad que es de consumo, uno compra un producto
uno juzga ese producto. Nosotros acabamos de comer, muchos de nosotros, una comida estupenda, pero puede ser que dentro de 2 horas, espero que no, tengamos todos un cólico. Pero es dentro de 2 horas. Cuando tú estás formando al alumno en ABPs, en no sé qué y en no sé cuántos, ese resultado se da años A. ¿A quién pedimos responsabilidades? ¿A quién piden a los responsabilidades? Esas familias. ¿Quién va a tener la culpa? Vosotros, los profesores. No estáis formados, no sé qué, no tenéis vocación, lo otro. Entonces, el medio de comunicación, la única, realmente tiene su sentido, el único palo que puede dar cuando algo no funciona es al docente. 1, porque a los de arriba le mantienen. Y 2, porque las familias y los padres en general son sus clientes. Tú no vas a maltratar a tu cliente ni vas a morder la mano que te da de comer. Entonces, desde el punto de vista, nosotros sabemos lo que ocurre, lo que no tenemos es soluciones a eso. Yo no las tengo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Hemos hablado tal, se ha hablado de Jovellanos, se ha hablado de tal. Muy bien, pero ahora, aquí y ahora, ¿qué hacemos? No nos hacen caso con los hábitos. Hay un, no sé, Irene tendrá los datos, un 80 y tantos por ciento, un 90 y tantos, un 91% que no quieren, cuando les han dado la opción de poner una educación por ámbitos o no, el propio profesorado no quiere. Y no nos han hecho ni puñetero caso. En Cataluña, por aquí hay tal, la tenéis ahí una gresca con el tal Cambrai, que al final, que yo no sé cómo va a acabar aquello, pero hasta el día de hoy, que yo sepa, no se ha hecho ni puñetero caso. En Madrid el otro día nos mandaba ya al Pizarra una compañera un correo y tal, que están con el tema del bilingüismo, que también se ha hablado en infantil, que no lo quiere nadie. No lo quieren ni los profesores, no lo quieren las familias, pero ahí está. ¿Por qué? Se supone que estamos en una sociedad en que la ciudadanía tiene cierto manejo de poder encauzar ciertas decisiones y estamos normalizando unas imposiciones. Muchas de ellas es por falta de información. Toda aquella persona ajena aquí y pocos foros más ve lo que quieren que vean. Recibe el mensaje que quieren que reciban. Los porqués, una empresa ganar dinero a corto plazo vendiendo Chromebooks. A largo plazo, han dicho por ahí, buscando una precariedad y una adaptabilidad, que quiere decir, desde los propios periódicos, un periodista hoy en día lo que hace es tener la tablet todo el día encendida y esperar 24 horas al día la noticia de la agencia o la noticia del ministerio o la noticia de tal. Los profesores vamos por ese camino. Yo ayer recibí a las 10 y pico de la noche correos de niños míos y de padres. Yo necesito una vida igual que todos nosotros. Entonces, estamos metidos en ese charco, nos hemos dejado meter en ese charco. Yo no sé cómo salir. Ojalá esto fuera el comienzo de algo más, pero es muy complicado. Y los poderes que tenemos por encima, no vamos a cambiar el sistema. Se habla mucho del liberalismo, el sistema es muy difícil que lo cambiemos. Lo que tenemos que intentar hacer es volver a un respeto de una institución que es la enseñanza, que debiera estar al margen de muchas otras cosas, al margen. Una integral es lo mismo en Valencia que en Galicia que en Cádiz, creo. ¿Qué pasa? Que quitamos el contenido. Entonces ya vamos a otras cosas que se dan más al modelaje. Nos están o quieren que modelemos a las personas. Yo no estoy para influir en nadie ni para modelar a nadie. Yo intentaré enseñar a aprender a dividir, a poner la B cuando toca, a poner un punto y coma cuando sea pertinente. Tenemos o nos están intentando dar un tipo de responsabilidades que hemos aceptado sin pestañear. Somos enfermeros. Yo tengo en la clase un esto de adrenalina por si no sé qué. Digo, yo me voy a cagar de miedo si tengo que hacer eso. Y afortunadamente no ha pasado, pero tengo que hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué no ponen un señor enfermero en un colegio? ¿No hay dinero? Sí hay dinero.
¿Por qué estamos asfixiados en las aulas? Yo, por lo menos. ¿No hay dinero? ¿O no hay dinero para eso? Quiero decir, hay un montón de cosas que conocemos que se ven de una solución muy complicada. Hay que, la gente que sabe pensar y que se organiza, hay que mirar la manera de que mejoremos, ¿por qué no? Tener un trabajo digno, ¿por qué no? Vivir bien de tu trabajo, ¿por qué no? No somos menos que nadie. ¿Por qué tener 24 horas y por qué que te cuestionen un día tras otro, tras otro, tras otro? ¿Por qué cuando llega una cosa a inspección el culpable o el sospechoso eres tú? Entonces, por ahí van los temas. Eso viene porque la sociedad ha aceptado algo que les han vendido. Los medios de comunicación ya sabemos el porqué. Ahora tendremos que inventarnos, reinventarnos, innovar, lo que sea para esa sociedad o ese tipo de situación, poder gestionarla de una manera eficiente para nosotros y eficiente para los niños. Yo he recibido niños de 10 años que no saben leer, yo. 10 años. Y me dicen, no, le compras un boli que lo lee. ¿Cómo? Pero si no lee, ¿cómo le vas a comprar un boli que le lea? No va a aprender a leer en la vida. Así estamos. Hemos comentado y tal, hay alumnos excelentes, pero esos ya no nos necesitan, van solos. No podemos robarles, en el tema de las emociones, que también han comentado, la emoción de la cultura. O sea, la emoción hoy en día es tener un objeto que tú utilizas durante cierto tiempo, o tener una camisa, o tener cierta tal. No, hay algo más allá. Y porque la gente tenga más o menos medios, no podemos hurtarle la satisfacción emocional de la cultura. Aquí enfrente tenemos un edificio maravilloso, una biblioteca. Lo que ha hecho me parece que ha sido Octavio. Lo primero, o no sé quién, hacerle una foto. O sea, tenemos que enseñarles a valorar todo ese tipo de cosas. Y para eso tienen que esforzarse y tienen que estudiar. Y nosotros estamos ahí para ayudarles. Si tú denigras el esfuerzo, la gente se va a acostumbrar a no esforzarse por juzgar, por informarse, por formarse, por criticar. Porque si te lo das todo simplemente hecho a la mínima, todo inmediato, pierden una capacidad que luego les hace perder una riqueza vital que nos hace humanos. No se puede vivir de espaldas ni a las humanidades, estoy mirando a Pascual, ni a las ciencias. No se puede vivir de espalda desde los centros escolares o de los institutos. Y poco más. Más de lo que pensaba. Iba a decir una oda al profesario, pero lo buscáis en pizarra-tiza porque ya estáis bastante dormidos como para que os empiece a recitar cosas. O sea que paso al siguiente ponente, que creo que es Octavio, y gracias a todos. Buenas tardes. ¿Se oye, no? Sí, sí. Vale. Vamos, en la presentación me ha presentado como profesor de instituto, y es que es lo que soy. Yo no sé dar ponencia, yo sé dar clases. Así que malo es que no terminemos haciendo un examen o algo. Y además, gracias por haberme invitado a hablar de ciencia a un profesor de economía. Yo no sé si había ironía aquí. Y, por último, es verdad que ni mis investigaciones, ni mis publicaciones, ni mi currículum justifican que esté aquí. Si estoy aquí es por tener 15.000 seguidores. Y hablabais de estos gurús, pues soy el gurú infiltrado. Pero, es decir, la única razón por la que estoy aquí es por tener muchos seguidores en Twitter. Comentaba Laura en la comida que ella sabía mucho de lo que había hablado, pero que se sentía un poco, bueno, porque ella lleva poco tiempo dando clase. Pues yo al contrario, yo no sé nada, pero llevo mucho tiempo dando clases. Estoy aquí por señor mayor y tuitero, es raro. Pero bueno, me toca hablar de pseudociencias.
Pseudociencia siempre ha habido y siempre habrá. Buscar una respuesta fácil a una complicación, a una dificultad, siempre. Siempre va a haber quien nos venda licor de serpiente o... Bueno, cuando yo tenía 13 años me regalaron un libro para aprender inglés en un mes. Si no funcionó. Es verdad, no... Así que he hecho un repaso. Me he ido a las principales librerías de este país a ver los libros más vendidos en muchos temas. En psicología, libros más vendidos, o unos de los cuantos. Ante la depresión. Se define como un manual para enfrentarte a la depresión. Una enfermedad grave con un manual. Encuentra tu persona vitamina, mindfulness, coaching. Claro que hay pseudociencia. En economía, que es mi especialidad, la economía en una lección. Y yo dando clases. Padre rico, padre pobre. ¿Cómo piensan los ricos? Haz crecer tu dinero, de Daniel Lacalle. Un paso por delante de Wall Street. Un inversor inteligente. Es decir, en psicología, cómo ser feliz y en economía, cómo hacerte rico. Lógico. Pues educación no iba a ser diferente. También se presta a las pseudociencias y se presta hasta a la salud, que no lo creemos. He traído uno de los bestsellers de hace unos años en educación, La nueva educación, de César Bona. No te asustes, Olga. Venían juntos en la mochila y no reñió. Es uno de los libros más vendidos hace unos años en educación. Os ahorro la lectura. En un montón de páginas solo pone que hay que escuchar a los alumnos, salpicadas con unas cuantas anécdotas de las que cualquier docente podría contar muchas. Yo me lo compré como persona interesada por aprender esta nueva educación, a ver qué aprendo. No aprendí nada, claro. Pero que exista eso no invalida ni la psicología, ni la economía, ni la pedagogía. Ya he dicho que soy profesor, así que mi ponencia va a demandaros a estudiar. Creo que un docente sí debe tener formación en pedagogía, sí debe tener formación en psicología, sí debe tener formación en neurociencia o cómo se aprende, debe tener formación en didáctica. Ha preguntado antes Pedro, si hacemos algo mal en educación, se va a ver dentro de unos años y a quién le pedimos luego explicaciones. La forma de evitar eso es que la práctica educativa esté orientada por lo que dice la evidencia científica o por lo que dice la investigación y no hacerlo, a goleo. Seguimos con la pseudociencia y la ciencia. Sí, hay pseudociencia, pero hay ciencia y ciencia buena. Estamos en una época en la que hay una inflación de publicaciones científicas, nunca se ha publicado tanto. El mismo proceso de la universidad, el mismo proceso de la investigación lleva a que todo el mundo tenga que publicar, y hay un montón de publicaciones de innovación educativa, de investigaciones. El problema es que la mayoría es malo, la mayoría de lo que se publica no tiene fundamento. Y queremos, entre los objetivos educativos que tenemos, enseñar a los alumnos a discriminar la información en Internet y nosotros mismos no sabemos. Leemos un montón de cosas que no valen para nada y no leemos lo que de verdad importa. Si he enseñado el libro de César Bona, voy a enseñar otro. Este es de Héctor Ruiz, Cómo aprendemos. Hay quien discutirá si saber o no saber pedagogía, didáctica, ayuda, pero este sí nos dice cosas interesantes. Sí nos dice que es bueno empezar una clase recordando lo que dimos en la clase anterior. Sí nos dice que es bueno, a la hora de hacer un esquema, enseñarles a los alumnos que es mejor, mucho más eficaz, hacerlo sin los apuntes delante que con los apuntes delante. Sí nos habla de cosas que son eficaces. Y a la hora de trabajar debemos tratar de eso, de que ser eficaces, de no perder el tiempo. Yo estudié economía. En mi carrera, claro, yo estudié oferta, demanda, inflación. No estudié nada de pedagogía, nada de psicología de la adolescencia, nada de didáctica de las ciencias sociales ni de la economía, nada de neurociencia ni de cómo aprende el cerebro, ni siquiera de comunicación. Una clase es un acto de comunicación. Así que un día llego a una clase, me encuentro con 20 y tantos chavales a los que les tengo que enseñar un montón de cosas complejas que yo domino, pero que no sé cómo transmitirlas, ni que les interesa, ni una forma de aprender. Ser profesor solo se aprende siendo profesor y dando clase, es haciéndolo, pero hubiera agradecido que alguien me hubiera ayudado, me hubiera orientado. Así que, en definitiva, sí hay buena ciencia y sí os voy a pedir eso, que estudiéis, que para ser un buen docente la práctica educativa venga orientada por lo que se sabe que funciona, por lo que es eficaz
y por lo que está bien. Sé que mucha gente va a discutir, que hay mucha gente, iba a decir antipedagogía, pero antipedagogistas es diferente. Bueno, la pedagogía tiene muy mala fama entre muchos docentes, pero yo cuando explico en clase, en primero de bachillerato, empiezo a hablar de economía, hablo de que es una ciencia social, de que es una ciencia diferente a otras. Yo cojo algo y pregunto a los chavales, si la suelto, ¿qué pasa? Y todos están de acuerdo que se va a caer. Y cuando lo hago en La Mancha se cae, y cuando lo hago en Valencia aquí, si la suelto se cae. Con la economía, con la psicología, con la pedagogía no funciona igual. Si yo ahora salgo a la calle y a la primera persona que pase la insulto, ¿qué va a pasar? Pues depende. O me pega una hostia, o se va corriendo, o se asusta, o me vuelve a insultar. Porque las ciencias que tienen que ver con la conducta humana, y sobre todo con la gente en sociedad, no sirven igual que la física. De ahí la tendencia a la pseudociencia, porque nos viene muy bien querer una receta fácil, algo que funcione siempre, algo que sea útil. Bueno, un maestro tiene que enseñar a leer a los niños. Dice, pues yo quiero una receta para que todos los niños aprendan. No existe esa receta, pero sí que hay un montón de investigación sobre un montón de métodos de enseñar a leer, a descifrar lo que está aquí escrito, y hay unos que funcionan mejor que otros. Y creo que el maestro debería conocerlos y debería conocer esa investigación, aunque los resultados sean estadísticos. Así que vamos a pedir que haya investigación en educación e investigación de calidad, porque eso es lo otro que iba a decir. Hay mucha investigación muy mala. Mucha gente dice, hemos hecho un proyecto de innovación y me ha funcionado muy bien. Claro, lo evalúas tú. Me han sacado muy buenas notas, pero las he puesto yo. Pues claro que funciona. Si yo quiero probar que esto funciona y lo pruebo yo mismo, vamos a exigir que en ciencias sociales haya rigor en la investigación. Que las investigaciones que le haya un grupo de control, haya una muestra suficientemente amplia, haya evaluación externa, haya evaluación interpares. Y aún así, una investigación hecha así, que dice que algo funciona bien o funciona mal, hay que cogerla con pinzas. Hay un montón de investigaciones que dicen que la repetición no funciona, incluso perjudica al alumno. Pero todos conocemos a algún alumno que repitiendo le ha ido muy bien, le ha ayudado. Hay un montón de investigaciones, cualquier metodología, encontramos investigaciones a favor y en contra. Como somos así, nos cogemos las que nos gustan y las que no nos gusta. Así que, desde mi conclusión, que estudiéis, que soy profesor. Buenas tardes. Bueno, voy a empezar contestando una pregunta de antes, esta mañana, ¿vale? Antes alguien ha preguntado sobre si había estudios científicos al respecto de teclear o escribir. Y sí que los hay. Antes con Javier incluso hablábamos. Hay un psiquiatra que se llama Manfred Spitzer que dice que el abuso de pantallas en los críos provoca inmadurez. Ese es uno. Y luego la mayoría de trabajos de neurobiología hablan de una cosa muy simple. La palma humana, en nuestro neocórtex, ocupa una superficie tremenda, equivalente a toda la sensibilidad del tronco. Con lo cual, cuando hacemos que los críos trabajen en 3D, desde coger plastilina, barro, escribir, hacer caligrafía, Dios mío, ¿vale? Estimula tantas neuronas que el cerebro se estructura mucho mejor. En definitiva, que el tema de las TIC, que antes se comentaba, y que defienden muchos políticos y algunos pedagogos, que va a ser la hostia en el futuro, pues no, va a ser la rehostia, porque se van a pegar la hostia de cojones los alumnos, o sea, no van a aprender. O sea, el cerebro, tampoco sabemos cómo se estructura muy bien, pero sí que conocemos técnicas que faciliten que eso funcione, por prueba y error, no por ciencia además. O sea que la prueba y el error no es un método científico, es lo que a veces hacemos en el aula, que dices, pruebo esto, a ver qué pasa con mis gitanitos, y digo, coño, funciona, pues lo voy a probar con más, y me sigue funcionando, ¿vale? Y ahora sí que empiezo ya la ponencia, ¿vale? Es que eso me había quedado ahí, se lo he comentado a la persona pertinente, pero lo quería compartir con vosotros, ¿vale? Bueno, el tema que ponen aquí, el título este, es difícil de mezclar, si os fijáis. Aquí pone comunicación y pseudociencia. Y la verdad es que tiene
mucho contenido. Yo puse en mi ponencia, ponía fracaso escolar o fracaso político. Yo lo cambiaría, yo pondría crímenes. Hay una serie de TV3 que se llama Crímenes, que lo lleva un periodista muy conocido, ¿no? Y que dice, comencem, pues empecemos, ¿vale? Vamos a empezar por la prensa. Pongamos a la prensa de los años 90, cuando iba un periodista a una rueda de prensa de educación, imaginemos, y normalmente el periodista, muchos sabían qué era educación, conocían a muchos profes, tenían informaciones sobre artículos y demás. Bueno, tomaban sus notas ahí, te hacían tus preguntas, luego se iban, contrastaban la información y hacían el artículo. Con lo cual, había unos artículos más o menos, bueno, pues amables, ¿no? Describían bastante la realidad y luego podías casar o no con la interpretación del periodista o del medio donde publicara. Ahora, ¿qué ocurre? Haces una rueda de prensa, también la mayoría son becarios, muchos, gente que está estudiando incluso la carrera, tienen ahí su tablet, su ordenador y tal, están redactando directamente la noticia. ¿Por qué? Porque es que el vecino de al lado, que es de la competencia, está haciendo lo mismo. Y cuando acaba la rueda de prensa, mandan ya la noticia. Ni la contrastan, ni saben de qué han hablado. Tú le dices competencias y preguntas qué es una competencia, no van a saber lo que es una competencia. También dudo mucho que muchos políticos sepan lo que es una competencia educativa, si es que eso lo he leído, ¿vale? Y entonces esa competitividad provoca que haya noticias que realmente lo que hacemos en el aula no llegue nunca al consumidor, a los padres y a los alumnos, mucho menos. Entonces, este contexto actual del periodismo, pues lo que provoca es que las pseudociencias tengan un mercado libre, totalmente. O al menos las noticias mal explicadas, con lo cual no hay ni didáctica, ni contrastación de información, ni incluso contenidos bien ejecutados. Y te lo dicen así muchos periodistas, digo, no, es que si no lo hago yo, lo hará el otro. Y van con mucha prisa y mucha inmediatez. Incluso encima, con los medios digitales, pues la cosa ya hay una tremenda carrera para ver quién es el primero que edita esa novedad, esa noticia. Entonces, si esto lo sumamos, por ejemplo, con lo que ocurre en la propaganda de la pedagogía mal entendida, se suman dos factores que son tremendos. Y antes lo han comentado aquí un ponente, no me acuerdo quién era. Decía, ¿cómo es que ha triunfado tanto el tema de proyectos? Pues por la propaganda que ha tenido, claro, ¿cómo no? Porque muchos periodistas no saben lo que es, ni lo que es una clase de proyectos in situ, o sea, no lo han visto nunca. Se piensan que es una novedad, una innovación muy bonita y con eso saben que van a impactar al público que lea un periódico o que vea la televisión o que escuche una emisión de radio. Pero realmente, en ese aspecto, entonces, la propaganda de cosas falsas corre como la pólvora. Y en pedagogía eso ocurre. No toda la pedagogía. Hay gente que, por ejemplo, que sé, antes se ha comentado a Gregorio Luri, por aquí, él es pedagogo. Y hace unos libros y unas conferencias brutales contra el sistema educativo español. Contra los ámbitos, contra los proyectos, contra las competencias, diciendo esto es una estupidez. Y encima en las conferencias lo dice así de claro, o sea, dice, esto es una tontería. Él vive en Masnou, ahí está tranquilito, está jubilado, pero él sigue también y lo dice claras y es pedagogo. Pero sí que hay una rama de la pedagogía, y no sé qué nombre ponerle realmente, yo lo diría teórica, o hay gente que dice pedabobos, ¿no? Que no es que sean todos, es que es una gente que dice, vamos aquí, me monto en esta historia y vendo el producto. ¿A base de qué? De propaganda. Y encima hay periodistas que no se enteran de nada y encima les venden el producto. Por ejemplo, el hecho que salga tanto en los medios que las competencias iban a ser la hostia, o sea, dice, cuando salió el tema de las competencias aquí en España, que ya estaba escrito en las leyes, en la ley que estaba en el primer borrador, decían que esto iba a mejorar la educación española, que iba a ser la rehostia. Y finalmente nos hemos encontrado en el aula que lo que es un coñazo, la verdad. O sea, es un problema muy fuerte y que encima no mejora el tema. Aunque hay artículos que digan que sí, en Ciencia Buena, que también se ha puesto aquí en la ponencia. Entonces, ¿qué pasa con la pedagogía mal entendida o teórica? Pues que es una pseudociencia. Y entonces enlazamos periodismo con pseudociencia. Claro, primero hay que definir lo que es una ciencia, y eso es filosóficamente o históricamente es muy complicado. Pero vamos a intentar aproximar un poquito ese concepto y luego veremos la pedagogía que ocurre con ella. El primer concepto de ciencia quizás nació sobre el 17 en la Revolución Científica, y bueno, las primeras ciencias a lo mejor fueron la alquimia y tal. Actualmente habría como ciencias experimentales, no hablo de ciencias sociales. Voy a separar eso porque
crearía ambigüedad. Las ciencias experimentales actuales, que podríamos decir que son 4 básicas, pues serían pues, la biología, la física, la química, la geología y luego algunas emparentadas, la medicina con la biología y demás. Bueno, ¿qué ocurre con una ciencia experimental? Primero, que utiliza el método científico para trabajar. O sea, cogen unos datos que tienen que ser reales, creyendo que hay una sola realidad. Hay veces gente que te dice que no, es que hay varias realidades en el mundo, ¿no? Y dices, bueno, pues eso va a ser una religión, ¿no? Yo voy a creer que hay una de sola y que puedo coger datos de esa realidad. Una vez tengo datos que son contrastados y son objetivos, intento ver, con lógica, sus causas y sus efectos, como hay una red multicausal que me permite relacionarlos. Y una vez tengo hecho ese enclave de causas y efectos, intento modelar una interpretación que me describa la realidad, para hacer pronósticos, como hace el hombre del tiempo con ecuaciones y con sus ordenadores, y que les funciona bastante bien, eso es ciencia, o repetir un experimento de ver que me vuelve a suceder, como que la botella seguramente que se cae, como comentaba ahora el compañero, ¿vale? Luego, la teoría es simplemente una aproximación a la realidad, porque muchas veces en publicidad y en prensa se dice demostrado científicamente, y la gente se piensa que eso es verdad. No, la ciencia no dice que sea verdad. La ciencia dice, tengo una teoría, la teoría de la relatividad, que me describe más o menos cómo funciona la naturaleza y me permite hacer pronósticos. Pero esa teoría es un modelo matemático, es un modelo lógico descriptivo, simplemente me permite hacer pronósticos y aproximarme a esa realidad. Pero no es la verdad. El modelo, dentro de unos años con más datos, seguramente, si la ciencia sigue como ciencia, va a mejorar. Pero son modelos. La ciencia no posee la verdad. Pero sí que utiliza un método para decir esto es lo más aproximado para explicar la realidad. Para hacer eso, las ciencias, ¿qué utilizan? Utilizan un paradigma central. Una teoría que todos los científicos la utilizan y todos están de acuerdo, que les permite hacer esa descripción de la realidad y hacer ciertos pronósticos. Pues en geología, en Las Palmas, lo vimos ahora este otoño, pues había muchos sismos y ya sabían que iba el volcán a petar. Y de hecho, Ibáñez, uno de los geólogos de ahí, dice, esto va a petar dentro de 2 días, y lo acertó, ¿eh? Claro, hay una serie de datos, hay modelos, se conocen muchas más erupciones, y sabes cuándo eso va a estar a punto de... Y entonces dices, evacuamos a la gente. Eso es hacer ciencia. Con lo cual, los paradigmas en ciencia son la teoría central que permite a los científicos trabajar para estudiar realidades. En geología sería la tectónica de placas, en química sería la tabla de los elementos químicos de Mendeleev, en física habría la cuántica paramicroscópica, que es cómo funcionan los móviles con cuántica, o sea que dice, no, la cuántica es una tontería, pues tira el móvil a la basura, ya está. O la relatividad para cosas macroscópicas, que la relatividad se utiliza para el GPS. Si alguien te dice, la ciencia es una porquería, tira el GPS también. No lo utilices, es ciencia, es pecado, ¿vale? Y en biología sería la teoría sintética de la evolución. Darwin da un primer mecanismo, selección natural, pero hoy tenemos como 20 y pico más esquemas para explicar cómo las especies cambian, cómo evolucionan. Vale, la pedagogía utiliza el método científico, la pedagogía teórica que me estoy refiriendo, Cuando tú lees artículos de pedagogía, no hay capítulo de datos, no hay capítulo de discusión. Entonces, yo digo, esto no es un artículo científico. Y hay pedagogos que te dicen que sí. Dice, esto es científico. Digo, no hay método. Si no hay método, no lo puedes llamar ciencia. Llámale otra cosa, pero no ciencia, perdón. Y entonces luego dices, en pedagogía hay un paradigma central. Tampoco. ¿Cuántas pedagogías conocéis? Tonucci, constructivismo. Es que nos podemos alargar muchísimo. Y no se ponen de acuerdo. Con lo cual, te das cuenta que falla algo ahí. Por mucho que te digan que luego en prensa, dicen, no, si esto lo han demostrado científicamente. ¿Quién? Estos pedagogos no han demostrado nada. Han vendido una idea, le han pegado mucha propaganda, alguien lo ha comprado y encima algunos muy interesados, en este caso se ha dicho el tema del neoliberalismo, hay gente interesada económicamente en que la educación sea mercado y les va genial eso. O sea, hay un interés y hay un prejuicio encima ahí. Y eso ha impulsado muchísimas ideologías pedagógicas malentendidas que han provocado que en el aula estemos, pues la verdad, a disgusto, ¿vale? Por ejemplo, la pedagogía también te dice, intenta hacer
esquemas muy simplistas de la realidad. La realidad es muy compleja. O sea, cuando tú estudias, por ejemplo, un ecosistema biológico, ves que aquello es multifactorial. O sea, no puedes decir A implica B. Es imposible, es una tontería. ¿Sí? Un modelo binomial te comporta muchos errores. Tienes que tener en cuenta muchísimas variables, medirlas y a ver cómo se relaciona y a ver qué sale, a ver qué sale. La pedagogía te dice, no, el niño va a ser el centro de la educación. No, este va a ser el principio fundador de una pedagogía. Ah, bueno, ¿y los demás qué? No, esto va a ser... Y lo aplicaremos en todos los centros del mundo. Esa forma de trabajar es imposible porque comporta tantos errores porque de base utilizas un precepto universal que no se puede aplicar a la realidad. ¿Vale? Encima, yo qué sé, te dicen... otro precepto te dice, no, hay que conseguir que el niño sea feliz en el aula. Te utilizan conceptos que no son medibles. La felicidad, ¿cómo la mides? ¿O cómo la defines? La felicidad, pues si coges el concepto de Platón o de Gandhi, que son muy parecidos, ¿no? Que con el esfuerzo tú puedes llegar a tener momentos de felicidad, o te lees Mein Kampf de Hitler, es otro concepto muy distinto, pues yo no sé con cuál quedarme. Yo me siento feliz, pues no sé cómo definirlo, la verdad. Es una emoción muy interna, cada uno la siente como la siente. Y ese concepto yo no lo puedo utilizar en ciencia para hacer un modelo, para decir la tectónica de placas o la teoría de relatividad. Voy a coger números, voy a cuantificar matemáticamente o con lógica una realidad, pero no con un concepto abstracto. Pues en pedagogía ya lo sabéis que siempre en cursos que a veces tenemos que ir, yo no voy, después luego en dirección digo yo no voy. Y directores se enfadan conmigo, tienes que ir. No, yo no voy, yo no pierdo el tiempo con esto. Te hacen falta puntos, me da lo mismo, ya está, no voy. Pues utilizan conceptos que no tienen realidad medible y en cambio sí que lo aplican para vender propaganda de sus métodos, podemos decirlo, no lo sé realmente, ¿vale? Hay un caos aquí de ideas y esto ya creo que he dicho todo lo que quería decir. Vale, ¿qué más? Al final, si sumáis prensa y pedagogía, os dais cuenta que han provocado una situación totalmente de propaganda fatua. Es un vender humo o vender qué es sin cómo. Es decir, tenéis que hacer esto. Pero, ¿y cómo lo hago? Te dicen 4 tonterías, ¿vale? Fijaros en una cosa muy curiosa. El gran secreto del siglo XXI podría ser cómo funciona el cerebro humano, que se sabe muy poco, que casi no se sabe nada prácticamente. Sí que hemos averiguado el tema del ADN y ahora empezamos a leer un poco el ADN humano y el ADN también de otros bichajos, qué significa, si eso pues significa que vas a tener ojos azules o ojos castaños y tal. Y muy bien, eso se ha conseguido y el ADN está ahí bastante zanjadito y tirando para adelante. Pero del cerebro humano, ¿sabemos cómo compila la información? ¿Sabemos cómo luego la descompila? ¿Sabemos cómo la memoriza? No lo sabemos. Y en cambio la pedagogía te dice cómo enseñar en el aula, sin saber cómo funciona el cerebro de nuestros alumnos. Eso es una estupidez en ciencia tremenda. Con lo cual, la pedagogía, esa pedagogía mal entendida es una pseudociencia. Y encima a veces con propaganda de los medios de comunicación. Y ahora se me dio el santo del cielo. Quería decir una cosa y no sé qué era, pero bueno, ya me saldrá, ya está. ¿Vale? Entonces, ante esto, ¿qué podemos hacer? Antes se decía, ¿qué solución puede haber? La prensa no nos describe bien al medio docente. Entonces, lo que hacen algunos ya con los blogs, eso es un gran qué, los twitters. Hoy, por ejemplo, mandábamos cosas por Twitter y Andreu Navarra me lo ha dicho, que se ve que estaba viendo muchos comentarios de lo que está sucediendo hoy aquí. O sea, que la gente, mandamos esto, pum, pum, y la gente responde. Esa es una forma. Lo otro es montar un congreso como este. Felicidades a la gente que habéis hecho. Esta idea ha sido genial, ¿vale? Y lo otro es que nosotros también hagamos pedagogía con mucha gente, con nuestros amigos. Y a veces hay gente que ceno con amigos que no son docentes y les cuento la verdad. Digo, no, es que esto es una tontería. Este político ha dicho una estupidez. Pues que lo he votado. Bueno, pues vota estupideces, pero a mí no me lo cuentes. Ya está. Las redes nos pueden ayudar. Y luego a ver si algún día la prensa, pues no sé, tiene ganas de hacer cosas contrastadas y realmente describir la realidad que vivimos. Esa estupidez que ha aparecido desde hace, yo creo, desde la reforma de la LOCSE, empezó más o menos el tema, y antes, incluso con años 70 y tal, con la primera ley que rebajó contenidos, y sigue igual la cosa, sigue igual. Pues hay que luchar, y en eso estamos. Y yo creo que con eso acabo y vamos a luchar un poquito más. ¿Vale? Gracias por todo. Hasta luego.
A ver, ahora sí, vale, muy bien. Bueno, pues gracias por venir. Lo primero es agradecer a las personas que han montado el congreso que lo hayan hecho. Tengo que decir que las conozco personalmente y que esta idea nació en la terraza de un bar y que, por lo tanto, en los sitios más insospechados se pueden generar dinámicas de cambio, ¿no? Esto ha llegado a ser una realidad cuando, en principio, era difícil pensar que así fuera. Agradecer también a UGT porque ha cedido el espacio y ha hecho lo posible porque podamos estar aquí hoy. Y bueno, la ventaja de hablar el último es que ya sabes lo que ha dicho todo el mundo. La desventaja es que te han chafado algunas cosas. Estaba a punto de darle 2 collejas a David ahora porque se iba a meter con cosas que iba a decir yo, como por ejemplo lo de el ideal de felicidad. Pero bueno, yo le voy a chafar a él algo de biología. Así que nada, vamos, así estamos tranquilos, ¿no? Bueno, a Javi también tengo que darle un collejón porque me ha presentado como si yo fuera el gurú de la filosofía, ¿no? Entonces yo no sé si esto realmente me deja en buen lugar o no, ¿no? Así que nada, vamos a empezar. Efectivamente, esta ponencia va sobre pseudociencia, comunicación, y a mí me falta lo de gurús. Yo creo que lo de gurús también está, pero si no estaba, pues lo añado yo, ¿no? Entonces todo esto nos da, David ha hablado también de propaganda, todo esto nos da la figura que estamos viendo ahora mismo en pantalla, que es Trofim Lysenko. David ahora mismo ya sabrá a qué me refiero. Vamos a leer qué es lo que dice ahí, ¿no? Dice que era o fue director del Instituto de Genética de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética, 2 veces ganador del premio Stalin, solo una del premio Lenin, eso ya es indicativo, ¿no? Y luego era director de la revista Bernalization, vamos a decirlo así, ¿no? Bueno, Trofim Lysenko es un personaje paradigmático con respecto a lo que es ser gurú, lo que es la pseudociencia y lo que es la propaganda, y también sobre la enseñanza. Vamos a ver. Es un personaje de la Unión Soviética y en realidad fue aupado por el poder precisamente porque sus ideas pseudocientíficas interesaban un tanto al modelo político que había en la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque iban en contra de la biología establecida en Occidente, basada en la teoría sintética de la evolución, que se le debe a Darwin, a Wallace y evidentemente a toda la teoría genética, ¿no? De hecho, decía Lysenko y decían científicos que le seguían, a los que no purgó, que esto del ADN era un invento burgués. Entonces, bueno, pues, ¿por qué? Porque se basaba en un modelo de competitividad, fundamentalmente. Esto de la selección natural sonaba demasiado competitivo y poco colaborativo, y esto no era acorde con el ideario de la Unión Soviética. Así pues, él propuso una serie de teorías, según las cuales, enfriando el grano, pues era muchísimo más fértil, que podían conseguir grandes cosechas. En realidad, todo invenciones que no tuvieron el más mínimo éxito práctico y que produjo, sin embargo, grandes hambrunas. No obstante, se le aupó al poder y fue muy famoso durante muchísimo tiempo hasta que cayó Stalin, él cayó en desgracia, aunque supo luego resurgir otra vez. Es curioso, ¿no? Bueno, ¿qué particularidades tiene el hecho de que yo esté hablando de Trofim Lysenko y por qué estoy hablando de él, ¿no? Bueno, pues porque hay una cosa que sí que no se ha nombrado aquí y es que los gurús son, vamos a decirlo así, individuos particulares. Son individuos particulares con los que es muy fácil tratar. David ha sido, vamos a decirlo así, bastante bueno, ha puesto la hipótesis más favorable a la prensa diciendo que, bueno, que en realidad son becarios, que no tienen mucha idea, lo suscribo. Pero hay gente con mala intención, también hay gente con mala intención, ¿eh? Entonces, bueno, la cuestión de que un gurú sea una personalidad particular que hace germinar, nunca mejor dicho, ciertas ideas con el apoyo del poder, es muy ventajoso porque sabemos a quién mirar. Digamos que es un ejemplo, digamos que es un héroe. 2 héroes, 2 veces, también fue condecorado con el ser héroe de la Unión Soviética, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto particulariza un tanto la mirada del público. Pero a su vez es mucho más fácil convencer a uno que convencer a todo un colegio, ¿eh? Es decir, convencer a una masa colegiada, como puede ser el profesorado, es enormemente difícil porque somos muy diversos. Yo muchas veces les cuento a mis alumnos que si miráramos el mapa del norte de África, pues veríamos muchísimas satrapías, ¿no? Habría que relacionar esto con los recursos naturales que tienen y cómo es posible que todo eso sean satrapías, la maldición de los recursos, etcétera, etcétera. Pero es que también, poniendo el caso del Irán del Shah de Persia, como escribía Kapuscinski, es mucho más fácil tratar con uno que tratar con muchos, que tratar con un colegio. Y es mucho más fácil corromper a un tirano que corromper a todo un sistema colegiado, ¿no? Así pues que el otro elemento que tenemos a la hora de aupar
a los gurús es que efectivamente son fáciles de convencer, son fáciles de corromper y ellos mismos acaban creyéndose sus propias mentiras. Yo estoy convencido de que Trofim Lysenko se creía sus propias mentiras. Y esto viene a colación por una pregunta que ha salido esta mañana, sobre si Miquel Soler o algunos se creían lo que realmente estaban postulando. Y la verdad es que hay una teoría filosófica que habla de esto, se lo he comentado a Olga, que se llama el voluntarismo doxástico. De manera que la gente quiere creer sus propias creencias desde un punto de vista voluntarista, consciente o inconscientemente. Las asumen y las defienden hasta la muerte. Y harán lo posible por no caer en contradicción consigo mismos muchas veces y entonces, bueno, pues se engañan a sí mismos y engañan a los demás. En fin, que ya tenemos casi todos los elementos puestos para lo que íbamos a hablar. ¿Qué más necesita un gurú que ha sido aupado por el poder, que va a diseminar o que va a hacer germinar mis ideas en la población? Propaganda, la propaganda. La Unión Soviética, por supuesto, es un ejemplo magnífico de lo que era la propaganda. Y hoy día la propaganda, pues quizá no sea tan evidente, pero sigue presente en nuestras sociedades, ¿no? Y la cuestión es que el poder sigue teniendo esbirros, ¿no? Por eso digo que voy a ser un poquito menos amable que David y vamos a poner algunos ejemplos de hoy día de cómo funciona esta cuestión de la propaganda, no solo con becarios. De hecho, creo que la primera diapositiva que voy a poner ahora nos va a presentar a un personaje muy conocido. Bueno, si podéis ver ahí arriba está Jordi Évole, junto con Guadalupe Jover y conmigo. Guadalupe Jover es una profesora, muy digna profesora, se preocupa mucho por la lectoescritura. Yo estuve con ellos dos unas 3 horas en Salvados. Salieron solo 10 minutos al final de lo que estuvimos hablando y no los mejores momentos, quizá porque se seleccionan muchas veces. Esta fotografía de ahí arriba es cuando se aprobó la LOMCE, pues es de 2013. Muy bien, el caso es que cuando se aprobó la LOMCE todo el mundo dentro de las esferas, vamos a decirlo así, de una manera muy simple de izquierdas estaba en contra de la LOMCE, que sí por economicista, que por sí, ¿de acuerdo? Bueno, una serie de simplificaciones, pero el caso es que no estábamos de acuerdo con la ley y Guadalupe Jover y yo coincidíamos en que no estábamos de acuerdo con la ley, que estaba diseñada un poco para hacer aparecer bien en la foto PISA, que estaba diseñada por la OCDE, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, el caso es que cuando se aprueba la LOMLOE, yo espero que Jordi Évole me llame, porque también debo oponerme a esta ley, con tanta o más fuerza que a la ley anterior, porque es muy fácil luchar contra una ley de alguien que se supone que no nos representa o en el que no nos sentimos representados. Todavía estoy esperando. Y lo he llamado yo a él, evidentemente. Bueno, llamado, le he escrito, no me ha respondido, nadie me ha respondido, ¿no? También en el Diario de la Educación, Daniel Sánchez Caballero, que sí que me ha tratado bien, me dijo, es que ya no interesáis, estoy hablando del problema de la filosofía, ya no interesáis, ahora no, esto no tiene mucho interés, ya sois muy pesados, ¿no? Entonces, bueno, pues la oposición a esta ley evidentemente ha venido desde el otro lado del espectro político, ¿no? Vamos a mirar la foto de abajo, por si no lo reconocéis con mascarilla, son César Coll, artífice de esta nueva ley, junto con la ministra Celaá y Guadalupe Jover, que es la misma persona que aparece arriba. A mí no me molesta que aparezca Guadalupe Jover ahí, yo creo que ella es coherente con lo que defiende, el discurso que dio no se contradice esencialmente con el discurso que dio delante de Jordi Évole, lo que me molesta es que no esté yo, no por pura egolatría, sino sencillamente porque veo que lo que ha sucedido ahí es que se está aupando a gente que coincide con el discurso que yo quiero dar, ¿no? Entonces, también esto es muy llamativo, porque Guadalupe Jover, cuando habló, creo que mucha gente ha oído el discurso que dio, es un discurso muy bien articulado, muy coherente. Hubo un momento en que reclamó una bajada de ratios y un aumento del presupuesto. Estas son las dos únicas cosas en las que no le han hecho caso. Así pues, también dijo verdades incómodas que, por supuesto, no han llegado a ningún lado. Yo a Guadalupe, pues, más o menos, si veis la entrevista, yo estoy asintiendo todo el rato con las cosas que dice. Hay un momento en que dice, es que no se trata de que el alumnado busque en la educación o en la instrucción pública un medio para salir al mercado laboral, sino de que sean felices. En ese momento yo me quedo un poco así y vuelvo a sentir, claro, ¿por qué? Pero claro, su concepto de felicidad y el mío no son el mismo, porque el mío es el de la eudaimonía aristotélica, según el cual uno debe alcanzar la virtud desde la excelencia, y entonces no es lo mismo que ser felices todo el rato y reírse, ¿no? Que creo que era más o menos el suyo.
Así pues, este discurso, y no el aristotélico, es el que se ha impuesto un poco en esta nueva ley, y ahora mismo pues, las voces que se oponen a ella pues no interesan, ¿no? Porque cuidado con oponerse a esta ley, porque entonces te puede pasar esto. Bueno, esta señora que veis aquí es mi jefa, es la presidenta de la Red Española de Filosofía. Y yo la puse en contacto en nuestro 10º aniversario, la puse en contacto con Ignasi Zafra, del cual ya hemos hablado esta mañana, y entonces Ignasi Zafra pues, le hizo una entrevista que no tiene desperdicio, por lo mismo que ha dicho Olga esta mañana, porque, en fin, no hay por dónde cogerla, por eso no tiene desperdicio, en la cual Ignasi se permite conducir, opinar, afirmar, no simplemente está entrevistando, ¿no? Yo me estaba indignando cada vez que la leía, ¿no? Pero lo llamativo de ahí es ese titular, ¿no? Ese titular que dice que cada vez hay más profesionales de nuestra disciplina, de filosofía, que son de Vox. La foto es tal y como salía, ¿no? Es decir, imaginaos, decidme si esto no es mala fe. Esto es totalmente mala fe, ¿eh? Y yo conozco a Ignasi, he tomado cervezas con él y no me lo podía esperar, no podía esperarme esto de él, ¿no? Pero bueno, a veces pasan estas cosas, ¿no? Entonces me gustaría que él hubiera estado aquí para que pudiera contestar cómo es posible que alguien que es autor de una entrevista sea capaz de tolerar algo así. ¿Y por qué se busca esto? Pues se busca esto precisamente porque en la medida en que nosotros somos un órgano colegiado, disperso, anónimo y no somos un gurú, es muy fácil también culparnos porque somos anónimos. Se nos deshumaniza, por así decir, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy fácil señalar a los profesores, como han dicho antes, como has dicho tú, Pedro, que somos los culpables de todo, ¿no? Entonces, bueno, pues este es el problema que hay si tú te enfrentas realmente a este discurso que hay ahora, unívoco sobre qué es la escuela del ser. Por cierto, yo cuando oigo esto de la escuela del ser pienso en Parménides. Entonces, pues, tampoco parece el mismo concepto de felicidad que yo tenía, en Parménides o en Heidegger, menos en Heidegger, más en Parménides, pero bueno. Total, que nos colonizan todos los discursos, ¿no? Así pues, bueno, pues la cuestión es qué es lo que mueve realmente a estos grupos de poder, como pueden ser la prensa, como puede ser el gobierno, qué es lo que los mueve, cuáles son sus objetivos, ¿no? Porque toda propaganda tiene que tener un objetivo y todo discurso político tiene que tener un objetivo. Esta mañana Juan Quílez pues, nos lo ha dejado bastante claro. Yo creo que realmente lo que se busca es obtener los mejores resultados. Ojo, con comillas, ¿de acuerdo? Los mejores resultados aparentes. Es decir, yo no voy a tener un grupo de control, yo no voy a tener pues, un grupo experimental, yo simplemente voy a modificar a mi antojo los resultados y los voy a mostrar como yo quiera. Él nos ha puesto un gráfico, si no recuerdo mal, que era, bueno, pues se veía una relación inversamente proporcional entre lo que era el aprendizaje y lo que eran los resultados, ¿no? Evidentemente, poco aprendizaje, muy buenos resultados. ¿Por qué? Pues porque evidentemente eso es lo que se busca presentar. Eso es lo que se busca presentar. ¿Y cuáles son los objetivos realmente? Pues yo creo, estaba hablando antes con Andrés Rivera sobre si esto realmente pertenece o no a una conjura de los Illuminati, o no lo sé, tampoco me importa, porque al fin y al cabo el resultado viene a ser el mismo, ¿no? Esto incidirá en una reordenación del mercado laboral, en el cual nosotros somos un país terciarizado, que no necesita ya gente que desarrolle un grado de saber excelente, como diría o como pediría Aristóteles, y que sencillamente se ocupen en aquello en lo que realmente piden nuestras sociedades, que es consumir, y que haya unos pocos que más o menos manejen el cotarro. Y entonces, bueno, pues un sistema de instrucción pública sencillamente tiene que dotar de la mínima necesidad para no hacérselo encima, y poder seguir viviendo y adelante, ¿no? Yo creo que esta es un poco la idea y hay que ver quién está detrás de esto. ¿Son los políticos son presos del voluntarismo doxástico? ¿Ellos se lo creen? ¿Quién realmente está moviendo este tipo de cosas, ¿no? Bueno, yo tenía otro profesor que se llamaba Soler, Fernando Soler, no tiene nada que ver con Miquel, que decía una cosa que yo no sé si es verdad, pero si no nevero, eben trovato, ¿no? Decía, no son los partidos políticos los que tienen un banco o los que tienen un periódico. Podríamos decir, en el caso del Partido Popular, el BBVA y el ABC o A3 Media, o en el caso del Partido Socialista, el Santander y el País, sino los bancos los que tienen un partido político.
Entonces, bueno, pues evidentemente nosotros estamos viendo ahora los gurús que son patrocinados por entidades bancarias que les pagan, que los lanzan a la fama como instrumentos, como tontos útiles, creo que ya los habéis nombrado a casi todos, al estilo Lysenko. Y defenderán lo que haya que defender, porque ellos mismos se lo creerán, independientemente de lo que piensen, pues se autoconvencerán un poco de cómo funciona la cosa, ¿no? Voy a ir acabando, voy a responderle a Juan Quílez, porque esta mañana ha presentado una hoja de conclusiones en blanco, que ha sido muy estimulante para todos y todas. Creo que hay que responderle un poco, ¿no? Y la respuesta está aquí, y nació en un bar. Si algo que nace en un bar es capaz de mover esto, ¿qué no podremos hacer? Fijaos aquí qué cantidad de gente somos, ¿no? Bueno, pues como han dicho que yo me dedico un poco también a la cinematografía, pues vamos allá. Me vais a disculpar la película, el cartel no es muy paritario, pero bueno, da igual. La cuestión es la siguiente, creo que todo el mundo la conoce, los sospechosos habituales, no sé si alguien no lo sabe, voy a hacerles un pequeño spoiler de los 5 o 10 primeros minutos. Resulta que se reúnen 5 delincuentes, aquí hay unos 100 delincuentes, vamos a decirlo así, de una manera supuestamente accidental, y claro, reunidos estos delincuentes, lo que deciden es, oye, pues ya que estamos, vamos a hacer algo, ya que estamos aquí juntos, vamos a tirar para adelante, ¿no? Y entonces planean un golpe. Bueno, no voy a contar más porque si no estropeo la película, me vale con esta idea, ¿no? La cuestión es que estamos aquí reunidos, tenemos una idea clara sobre lo que no queremos, no tenemos una idea clara sobre lo que queremos, pero quizás sería el momento de ir hablando de esto. Yo para terminar y para que quede claro qué es lo que quiero proponer, voy a decir que Miquel Soler estaba invitado ayer aquí a venir y a responder a nuestras preguntas. Se declinó su presencia, no sé muy bien por qué. Yo tenía una pregunta preparada para él, por muchas cosas que él dice. Él es uno de los artífices de la LOMLOE, me lo ha confirmado Jordi Martí antes, es uno de los artífices de la LOMLOE junto con César Coll y otra gente, ¿no? Y él dice siempre muchas cosas. Una, los alumnos de secundaria tienen demasiadas asignaturas, tienen más asignaturas que años, César Coll también lo repite, con lo cual se nota que son coleguitas, ¿vale? Y por eso los ámbitos, porque vamos a reducir asignaturas, ¿de acuerdo? Y la otra que dice es que si yo dejara en manos del profesorado el hecho de diseñar un programa curricular, entonces nos saldrían 50 horas. Y sí, tiene razón, es cierto, pero porque piensa en nosotros como entidades atomizadas. Es decir, que no somos capaces de ponernos de acuerdo para desarrollar un programa curricular. Mi invitación es la siguiente. Creo que podríamos demostrarle que si aquí el profesorado de diversas disciplinas es capaz de colegiarse realmente, porque esa es nuestra fuerza, el ser colegiados y no individuos, y hacer una programación en la cual nos salgan las 35 horas, cediendo lo que haya que ceder y estableciendo cuáles son los mínimos que nosotros realmente queremos enseñar desde nuestro marco normativo, quizá tuviera que callarse la boca. Lo que no podemos permitir es que nos mantengan siempre separados. Yo sé cómo funcionan los currículos, lo voy a dejar cómo se hacen los currículos, porque tengo gente en el CEFIRE, ¿no? Lo voy a dejar por si luego alguien quiere preguntar, que me lo pregunte cómo se hace, ¿de acuerdo? Es bastante evidente, pero no tiene nada que ver con consultarle al profesorado, no tiene nada que ver con eso, ¿de acuerdo? Entonces, mi propuesta sería la siguiente: si somos capaces de hacer eso, si somos capaces de presentar algo, entonces este será un modelo de éxito. Y el modelo de éxito precedente a esto es la Red Española de Filosofía, que se colegió hace 10 años y hoy día es capaz de ser un grupo de presión muy potente. Ese es nuestro modelo de éxito. Se puede, y la cuestión se ve aquí, sí que se puede. Lo hemos conseguido desde la terraza de un bar con unas cervezas, creo que vamos a acabar igual hoy. Y bueno, nada más que agradecer vuestra presencia, vuestra atención y por favor, como dice él, estudiad y colaborad. Muchas gracias. Bueno, pues empezamos la ronda de preguntas. ¿Nadie? Gràcies. Hola. Primer de tot, les vull s'està seguint genial. Ganes tenia, moltes gràcies de veres, i volia dir-li a Àngel
que ha dit tenim una idea clara del que no volem, però no tenim una idea clara del que volem. Jo penso que almenys si tenim alguna idea del que volem, almenys tenim, pensa la gent que tenim, estem així, dues coses molt clares. En primer lloc, que no volem una metodologia i en segon lloc, ser del centre del... I jo penso que sí podem partir d'algunes coses que tots els d'ací, pense, espero no enganyar-me, que tots els molt... I en segon lloc, jo de com es fan els currículums. Gràcies. Bueno, pues nada, voy a responder muy rápidamente cómo se hace esto. Bueno, en primer lugar, por supuesto, las órdenes vienen de arriba, hay un modelo diseñado sobre lo que se quiere enseñar. Sí es verdad que normalmente se encarga a profesorado, en este caso en la Comunidad Valenciana se encarga a profesorado del CEFIRE que realice los currículos, pero son constantemente revisados por la persona que está a cargo del diseño de la ley, ¿no? Entonces, bueno, a nivel de ministerio funciona de otra manera distinta. Lo sé porque a mí me llamaron para participar en los currículums y en cuanto me oyeron hablar, pues ya no me volvieron a llamar, evidentemente. Pero sí que tengo algún compañero allí que me ha dicho cómo funciona, ¿no? Entonces, ellos te ofrecen el marco y cuando cualquiera de esas personas que está trabajando en el currículum dice, ¿por qué no le preguntamos a los de física y química o a los de biología y geología o a los de historia del arte? Como dicen, no, primero hacemos y después ya cuando esté hecho preguntamos, ¿de acuerdo? Porque lo que va a pasar es lo siguiente, te dicen. Todos te van a poner cosas que son completamente contradictorias, porque no se ponen de acuerdo entre ellos, y entonces nosotros presentaremos esto como si fuera la síntesis superadora entre tesis y antítesis, ¿no? Que es lo que hay. Si hay algo que se puede añadir, se añadirá. Pero aparte de todo eso, lo que sucede es que hay grupos de presión que quieren imponer sus elementos en el currículo. Por ejemplo, la persona que está trabajando en el ministerio dice que llamaban casi todos los días de alguno de los ministerios, del Ministerio de Igualdad, del Ministerio de Interior y del Ministerio de Defensa, para que pusieran contenidos en los currículos. Asociaciones de jueces, asociaciones de no sé qué, asociaciones de no sé cuántos, y entonces todo eso había que calibrarlo y meterlo ahí, ¿de acuerdo? Así pues, el profesorado es el último mono, en este sentido. Aquí, pues, un poco pasa lo mismo. Es verdad que son especialistas y muchas veces gente de aula. Yo pongo la mano en el fuego por muchos de esos especialistas, eso es cierto, pero están fuertemente fiscalizados. Entonces, bueno, yo he tenido alguna reunión con la dirección general y, bueno, yo creo que se puede decir, no hay ningún problema. Cuando nosotros fuimos a decirle que es lo que considerábamos que debía ser la asignatura de filosofía, me dice, sí, lo que quieras, pero hay que meter las emociones. Y en psicología y pensamiento emocional, lo juro, o sea, esto no me lo estoy inventando, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, en psicología y educación emocional, vale, mientras me lo digas así, está bien, filosofía y pensamiento crítico, con apellido todo, ¿no? Entonces todo esto tiene que ir un poco ahí. Entonces, esta es la cuestión, nosotros ahí somos el último eslabón, somos llamados a consultas cuando ya está hecho el currículo, y si hay que añadir algo para contentar, pues se añade. Es verdad, tengo que decir que esta administración recibe al profesorado, eso lo tengo que decir, y muchas veces nos escucha, ¿de acuerdo? Ex ante, antes de que, quizá no tanto después, pero evidentemente tengo más cosas buenas que decir de esta administración que malas en ese sentido, pero vamos, que es una cuestión generalizada. Hola, a ver, yo quería hacer solo una puntualización a Octavio. Cuando ha nombrado los bestsellers y ha nombrado uno de ellos, que es la de Busca mi persona vitamina o algo así, el libro, se debe de reconocer que el título es más bien dudoso, pero luego lo abres y es una psiquiatra muy reconocida, de una familia de psiquiatras muy reconocida. Te habla del cortisol, te habla de la oxitocina, te dice cómo funcionan las hormonas en tu organismo. Entonces, catalogar ese libro como pseudociencia, en mi opinión, no lo incluiría. He dicho que he dado un paseo por una librería, he cogido solo los títulos y no lo he leído, así que gracias por la aportación. Sí, bueno, eso era eso.
¿Alguien más por aquí? No sé quién ha levantado primero. Bueno, nada, ahora sobre los periodistas, sobre la prensa, y como además estáis varios de filosofía, yo tampoco soy nada indulgente. Hombre, con los pobres becarios sí, pero los que fabrican de verdad el terrorismo informativo que se hace sobre educación son personas claramente malintencionadas. Y en cada uno de los medios de comunicación más importantes hay una persona con nombres y apellidos que es una amanuense al servicio de quien se lo dicta, pero descaradamente. En los periódicos, en las emisoras de radio, y todos tienen nombres y apellidos y hay que desenmascararlos y hay que decírselo. Entonces, bueno, pues en el ABC está Josefina Stegman, en el Mundo está Olga Rodríguez, en Onda Cero está Juan Ramón Lucas, que hacen auténticas intoxicaciones, además deliberadas y a conciencia. Con el tema de la filosofía, por ejemplo, aparte de todos los desaguisados que se han hecho con los currículos de filosofía en esta ley y en la anterior y en otras, ha habido una auténtica confabulación para decir que la LOMLOE quitaba la filosofía. No se decía, sí, para el público en general basta con decir es que esta ley quita la filosofía que puso Wert. La ley Wert puso filosofía y ahora llega la LOMLOE y quita la filosofía. La realidad era, bueno, el tema de cuarto, que ya sabemos lo que se ponía y se quitaba en la filosofía de cuarto, pero nadie hablaba de la de segundo bachillerato y la situación era justamente la contraria. Hablando de bachillerato, ¿sí? En bachillerato, al contrario, esta ley la recupera, ¿no? Y en cuanto a la de cuarto, sabemos que el porcentaje del currículo que pueden desarrollar las comunidades autónomas ha permitido que las 17 comunidades autónomas, creo, no sé si a lo mejor alguna no, las 17 comunidades autónomas vayan a ofrecerla, ¿no? Ya no se habla más del tema, porque los titulares se han convertido en, y hablo de Madrid porque es lo que yo viví porque me tiene obsesionada, claro. El titular es: Ayuso desafía a la LOMLOE y recupera la filosofía. Y se ha quedado en eso. Entonces, eso no es inocente. Eso, la persona que titula así, bueno, es una infeliz en el fondo, porque total no cobra más que un sueldo. Pero bueno, pero es una persona que escribe al dictado de lo que le mandan la enseñanza privada, el PP y bueno, pues todo ese tinglado que hay en la Consejería de Educación de Madrid, que es una cosa escandalosa. O sea, todos los altos cargos de la Consejería de Educación de Madrid son personas vinculadas a grupos de escuelas privadas, unas concertadas, otras no, pero a todos esos grupos, sobre todo de la nueva concertada que ha surgido ahora, y todos ellos tienen intereses personales en ese tema. Y son los que, de hecho, dictan lo que tiene que escribir Josefina Stegman, lo que tiene que escribir Olga Rodríguez San Martín, lo que tiene que escribir, bueno, yo no sé si es tu amigo Ignasi Safra, pero por ahí se anda. Y se lo dictan, de hecho, vamos, es que las relaciones personales están clarísimas. Entonces, bueno, pues eso es una intoxicación informativa absolutamente deliberada y que, claro, pues efectivamente tienen periódicos, bueno, hay periódicos que tienen políticos y hay, bueno, pues todos estos gurús que del premio Banca, que evidentemente el premio Banca pues es el de un banco, ¿no? Por cierto, Octavio, muy mal se tiene que dar este año para que no te den a ti el Teacher Prize, porque se te está poniendo ya porte de Teacher Prize. Bueno, nada más. ¿Queréis responder a alguien?
Bueno, nada, es un placer escucharos, por supuesto. Y yo simplemente quería comentar un par de cosas, una pequeña broma, y es que él ha hablado de Lysenko, pero no ha hablado de su contraparte en la Unión Soviética, ¿no? Vavilov. El que se atrevió, ¿verdad?, a poner en cuestión... Claro, se atrevió a poner en cuestión las teorías pro-estalinistas de Lysenko y al final el pobre Vavilov, que también era genetista, acabó en un campo, en un gulag y murió de malnutrición, diciendo en su juicio que un hecho es un hecho y ninguna ideología se pone por encima del hecho. Pero acabó en un gulag y murió por malnutrición con 50 y pocos años. Simplemente eso es la contrapartida de los que se atreven a poner en cuestión la ideología del régimen en concreto. Y lo otro, simplemente a preguntaros a los que habéis intervenido si pensáis que realmente hay oportunidad de cambiar esto si no se cambia el modelo productivo. Porque parece que en el reparto, ¿verdad?, en el reparto internacional de modelos productivos a España le ha tocado uno terciarizado, estacional, precario y extremadamente volátil, muy frágil ante cualquier eventualidad como puede ser el COVID-19. Mi opinión es que no. Quiero decir, basada en ninguna evidencia científica, el modelo educativo que vamos a tener es el que el sistema productivo necesite. Ahora mismo el sistema productivo necesita este sistema educativo y es el que vamos a tener, para que van a buscar otro. Pues listo. Quizá cambios cosméticos, ¿no? Realmente, bueno, no sé, podemos estar mal o podemos estar muy mal. o quizá, no sé, quizá pequeños cambios, ¿no? Aquí que tenemos a alguien de ciencias, ¿no?, nos puede decir que caóticamente pueden devenir en grandes revoluciones, ¿no? Quizá a ti que te gusta mucho El Señor de los Anillos, ¿no?, un gran viaje se inicia con un primer paso, ¿no? Entonces, quién sabe. Pero sí, bueno, tendré que darle la razón a Octavio, que si no me suspende. De todas formas, como ha dicho Laura, lo que pasa aquí es lo que pasa en el resto del mundo, no somos una excepción. Vamos a saber lo que va a pasar aquí viendo lo que pase en otros países dentro de unos años. Aquí llegará, como siempre, un poquito después, la tendencia educativa, la moda, lo que esté. Pues es lo que hay aquí y en el resto del mundo. Bueno, lo vamos a quitar a Oriente. Sí, Alemania va a tardar más, pero ya he dicho, el sistema educativo que vamos a tener es el que necesita el sistema productivo, y el sistema productivo del país, como habéis comentado, aquí necesitamos camareros. Y de hecho hay sociedades que sí que han mejorado el sistema educativo y han mejorado ellas. Yo creo que hay una interrelación, no haría un análisis estrictamente marxista de la situación o del determinismo del sistema económico con respecto al sistema educativo, ¿no? Yo creo que sí se puede, y hay países que son ejemplo de esto, ¿no?, y que luego han vuelto a caer, por ejemplo, ¿no?, Finlandia o Eslovenia. Entonces, bueno, Singapur teniendo el modelo que tiene, no voy a entrar, o Corea, está claro que no vamos a imitar ese modelo, ese no. Pero entonces, no, ese modelo no, desde luego. Claro, el problema que tenemos cuando hacemos ese análisis es que estamos asumiendo ya que es el poder político el que debe dictar cuál debe ser el modelo educativo, que es precisamente lo contrario de lo que quería decir yo, ¿vale? En el sentido de decir, bueno, colegiémonos, no dejemos que sean ellos los que dicten, porque al fin y al cabo son políticos que responden a grupos de presión y que los últimos monos somos nosotros. Si esto realmente es, vamos a decirlo así, un inicio, entonces ahora viene la respuesta a lo que él estaba respondiendo bastante bien, creo yo. Cuando he dicho que la Red Española de Filosofía era un modelo de éxito es porque lo es. Empezamos 4 gatos en un congreso en la Complutense y de allí surgió lo que es hoy, que a la Red Española de Filosofía pues se le entrevista, se le escucha, se le hacen. Tenemos enemigos, poderosos enemigos como El País, por ejemplo. Eso quiere decir que tenemos cierta importancia, ¿no? Empezamos con redes. Yo era el responsable de redes de la Red Española de Filosofía cuando surgió y eso creció exponencialmente, ¿vale? Y ahora tiene presencia en muchísimos medios. Esta puede ser también una plataforma desde la que se haga, pero claro, hay que hacer propuestas. Al poder político educativo no le puedes sacar nada si vas solo pidiendo, ¿eh? Tienes que ofrecer. Los compañeros de economía aquí lo han hecho muy bien.
Cuando fueron a entrevistarse con la directora general llevaron una programación de diversas asignaturas. Entonces, ellos muchas veces no son especialistas, son políticos metidos a especialistas. Entonces, cuando tú le das la faena hecha, pues más o menos se avienen, ¿no? Entonces, la cuestión es que aquí, cuando yo he dicho que debemos colegiarnos y debemos hacer propuestas y, por ejemplo, un programa curricular, es desde nuestro modelo, aspirando a cambiar, no sé si el sistema económico, que no creo, o el sistema productivo, que no lo creo, pero por lo menos, pues claro, luego tenemos un problema, esto lo sabrá mucho, bueno, lo sabe seguro, mucho mejor que yo, en la cuestión de si tienes muchos cerebros, pero tienes un sistema de mierda, esos cerebros se te van a fugar, evidentemente, ¿no? Entonces, hay que contrapesar este tipo de cosas. Pero creo que hay una retroalimentación que se puede estudiar poco a poco, con un primer paso. Yo creo que esto puede ser un buen primer paso, no sería pesimista, pero cambiaría el marco, ¿eh? No deben ser los políticos los que nos digan cómo debe ser el sistema educativo para perpetuar ese modelo, sino que tomemos la iniciativa. Ya está, suena un poco naif, pero desde la Red Española de Filosofía se ha hecho, ¿eh? Entonces, bueno, esa es un poco mi propuesta. Hola, ¿qué tal? Yo soy José, soy profesor de secundaria en la Comunidad de Madrid y hablando de pseudociencias, pues claro, como conviene que estén ahí, como bien apuntáis, en todo el asunto educativo, una manera de fomentar las pseudociencias es también debilitar las ciencias. Entonces, para los 2 años siguientes en la Comunidad de Madrid se pretende, con el nuevo currículo, reducir en hasta un total de 10 horas las ciencias naturales en la Comunidad de Madrid. Y lo desastroso no es esto, porque esto se entiende, según quien gobierna, claro. Pero lo desastroso es la segunda parte, en este caso la primera, del título de la mesa redonda, que es la comunicación y la difusión. Y es que detrás de esta reducción en la Comunidad de Madrid de hasta 10 horas en ciencias naturales en secundaria y bachillerato, hay medios de comunicación de tirada nacional que defienden este postulado diciendo que es adoctrinador enseñar, por ejemplo, objetivos de desarrollo sostenible o emergencia climática o compromiso con la sostenibilidad. Entonces, creo que la Comunidad de Madrid, a este respecto, es un perfecto ejemplo que se recoge solo con el título de la ponencia de esta mesa redonda. Y muchas gracias aprovecho para los organizadores, porque estoy aprendiendo un montón. Yo llevo solo 2 añitos en esto y me estoy yendo súper estimulado a la Comunidad de Madrid. Ha merecido la pena el viaje. Muchas gracias. Bueno, siguiendo un poco la discusión actual, 3 apuntes me han venido a la cabeza. He recordado que en Barcelona cada lunes se reúnen los pensionistas para protestar por la bajada de las pensiones, la nueva ley, etcétera. Y el lema es siempre: la lucha es el único camino. Y esto lo repiten, llevan años repitiéndolo. Yo creo que por ahí van los tiros. La lucha es el único camino. Primer apunte. Segundo apunte. Freire dice que la escuela no puede cambiar el mundo, pero la escuela sí puede cambiar a aquellos jóvenes que algún día a lo mejor podrán cambiar el mundo. Por lo tanto, sí que tenemos cosas para hacer. No es todo negativo ni hay nada que hacer. En Finlandia, en algún momento, no recuerdo ahora yo la historia ni los datos, pero en algún momento que como país económicamente estaba muy mal, hicieron una apuesta por la educación, destinaron mucho dinero y ello parece que realmente funcionó no solamente a nivel educativo, sino a nivel de país, a nivel económico. No sé lo decir, pero quiero decir con eso solamente que sí que hay una interacción entre la educación y lo que es la economía, la sociedad o la marcha de la sociedad. Por lo tanto,
Yo creo que nosotras como educadoras, como profesionales de la educación, seguramente no vamos a cambiar el modelo educativo, esto seguro, pero sí podemos cambiar el modelo, al revés, no podemos cambiar el modelo productivo, pero sí podemos cambiar el modelo educativo, que va a servir para que en algún momento las cosas funcionen desde otra perspectiva y con otras condiciones, básicamente, con justicia social, con igualdad, etcétera, etcétera. Y, por lo tanto, yo creo que la fórmula termina siendo siempre la misma: concienciación, organización y movilización. Concienciación es lo que estamos haciendo aquí y lo que yo creo que deberíamos hacer, lo he dicho antes también, dentro de los centros educativos, con los compañeros y compañeras y con las familias, porque la sociedad no sabe exactamente lo que está pasando dentro de las escuelas, pero también fuera. Y esto quiere decir la lucha sindical, la lucha en la calle, la lucha por cambiar la ley, la lucha por etcétera. Y dentro de los centros está una cosa que se llama desobediencia. Y digan lo que digan, si yo pienso que la educación emocional y contarles no sé qué es malo, sencillamente no lo hago, ¿vale? Por lo tanto, las dos cosas, si luchamos por un lado, convencemos a más gente por el otro, y desobedecemos lo que no nos parece mal, implementamos lo que sí nos parece bien, algo habremos ganado seguro. Bueno, más o menos tendríamos que ir cerrando este turno. Tengo 2 palabras pedidas, si no recuerdo mal, por aquí y por allí. Si alguien más quiere solicitar la palabra, pues es el momento, y si no, lo cerramos con estas 2 propuestas. De acuerdo. A veure, jo amb la línia de la Rosa, no?, que estava comentant que la lluita és l'únic camí, el tema dels mitjans de comunicació vaig estar seguint així des de la distància, des d'aquí, el que estava passant a Catalunya, i realment quan plantegeu allà 5 dies o 6 dies de vaga al mes de març, doncs tota l'opinió publicada es veia que estava fotent-li molta canya als sindicats, no? Perquè amb els sindicats tothom s'atreveix. Ara, quan van sortir 40.000 profes al carrer, és que jo crec que no som conscients del poder que tenim com a professorat. No una autoestima que el Pedro deia que no estan fent ni puto cas, no? Que té raó, però sí que l'opinió publicada va canviar molt, perquè una cosa és anar contra els sindicats i l'altra és anar contra el professorat del país. Si vas contra el professorat del país estàs dient aquest país és una merda, aquest país no val res. Si no podem amb els nostres profes, en què podem confiar que els fills cada dia? I llavors, no sé si és una mica també arran de la reflexió que proposava. Una és aquesta, a l'hora dels mitjans de comunicació que canviïn, jo crec I llavors hi ha un tema que és una mica contraintuitiu, però jo crec que podria dir fins i tot que és científic en base a l'experiència fins i tot personal i a l'estudi de la història. I és que no s'ha de fer el debat per crear la mobilització. En realitat el que funciona més és a partir de la mobilització és quan surten els debats. Perquè jo diria que a Catalunya, des del mes de març fins ara, crec que no s'havia parlat mai tant del currículum com s'ha parlat després de professorat. O sigui, quan el debat ha transcendit i han dit, bueno, què està dient aquesta gent, què vol? Mobilització. Jo ho dic una mica perquè ens hem de creure que les coses es poden canviar, per pujar una mica la moral. Gràcies. Nada, yo... Las 2 últimas intervenciones, la mía iba por ahí, porque aquí estamos hablando de los medios de comunicación, el poder, que los padres no se enteran, pero ¿y nosotros?
porque todos hacemos lo que nos dicen y la mayoría está a favor de los ámbitos, de proyectos, de bajar el contenido, de que los chiquitos se aburren, que todo tiene que ser alegría, contento, vamos a hacer viajes pagando por Europa para meter la educación emocional, y el profesorado lo hace. Es decir, el problema no es fuera, yo lo veo dentro. ¿Qué está pasando dentro con nosotros? Yo veo un problema enorme dentro. Hola. Pero tienes toda la razón del mundo. Yo lo que veo es que mucha gente que empieza joven, que les meten en el tema del máster de educación y demás, exacto, los primeros años dices oye, que esto a mí no me funciona, que no, que esto es fantástico. Y tú te dices, ¿qué le digo? Digo, es como, digo, a un extremista terrorista que le digo, hazte pacifista, digo, no le digo nada, me va a matar. Y cuando pasan un par de años, te dan la razón, o 3 o 4 años, pero, hostia, es una mierda, cuánta burocracia. Yo te digo, es que despierta, la gente despierta. O sea, la experiencia sí, yo veo mucha gente que sí, que empezaron, vienen con el máster y tal, y te viene el departamento de colegas con los alumnos, y digo, no, los alumnos son tus amigos, tío, no pasa nada, pero es que, bueno, tú mismo, oye, que no puedo controlar tu grupo de tutoría, que éntrate un día, digo, yo no voy a entrar en tu clase, ¿cómo voy a entrar en tu clase a desautorizarte? Y con el tiempo lo entienden. Yo tengo fe, pero bueno, sí, hay gente que son talibanes de esto, dentro de nuestro propio gremio. Tienes razón. No, yo estoy que amb el que ha dit el Ramon Font, que no podemos ser víctimas. O sea, no hay que empezar a hacer ese discurso. Si no, ya se acabó. Este congreso lo cerramos ahora, ya está. Vamos todos a hacer el café. Sí. Eso existe, es una realidad. Bueno, pero... Bueno, yo os cuento un cuento, y, ¿vale? Normalmente, cuando hay un discurso antipedagógico teórico, nos encasillan como de derechas, de Vox, de PP, yo qué sé. A mí me han dicho a veces cosas muy fuertes, digo, oye, perdóname, digo, a este partido yo nunca lo he votado, y lo respeto y tal. No, has dicho tú lo que dicen ellos. Digo, bueno, muy bien. El tema ideológico está muy agazapado en el tema educativo. Enseguida la gente quiere encasillarnos. Ahora hay un proyecto con Andreu y con 17 personas más, un libro que se va a llamar La educación cancelada, y son 17 autores de distintas partes de España, distintas orientaciones políticas. O sea, dice, el libro es ideológico, una M. Hay gente del PP, gente de Podemos, y todo el mundo dice lo mismo, competencias no funcionan, esto es un asco, el sistema educativo se lo está cargando el neoliberalismo, todo el mundo. Con lo cual, un proyecto así, si alguien que dice que le gustan los ámbitos y demás, el libro va a ser, nadie se gana en un duro, o sea que va a ser un libro con la máxima difusión posible. Y va a decir eso, no es ideología, es simplemente lo que no funciona y lo que sí funciona. Y ya está. Te lo lees, son hechos, está escrito por gente además, que hay gente bastante conocida en el ámbito educativo español, y si no, oye, pues hazte budista, hazte talibán, hazte lo que ya está, porque va a ser lo mismo. Hazte pues extremista en cualquier creencia, porque lo que hace es creer simplemente. Entonces, en eso ya no puedes luchar. Cuando alguien quiere creer por creer, es como aprender a aprender. Es una tautología, es un pez que se muerde la cola.